Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a conversar sobre dos temas importantes para la región. Lo que ocurre en Argentina con la sentencia a CFK, a Cristina Fernández, la vicepresidenta, y lo que ocurre en Perú, que nuevamente las calles se empiezan a calentar, hay víctimas mortales, y ahora piden la salida de la presidenta Dina Boluarte, que no cumple una semana todavía en el cargo. Maximiliano Aguiar es estratega político, consultor político argentino, está con nosotros desde Argentina. Maximiliano, gracias por acompañarnos, buenos días. Y quiero empezar con el caso de Cristina Fernández. 6 años de prisión para Cristina, pero va a seguir siendo la vicepresidenta y no va a cumplir la condena. Pero queda inhabilitada de por vida para un cargo público, aunque ella ya había dicho que ella no va a volver. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Para mí un gusto conversar con ustedes. Sí, una situación compleja la que se presenta en la Argentina. Hay que dejar aclarado que esto es una sentencia en primera instancia, con lo cual es apelable. Y en tanto hayan instancias judiciales abiertas, no tiene cumplimiento efectivo. ¿Bien? Esa es una primera cuestión. Ahora, el peso político de esta sentencia es realmente muy grande, genera efectos muy importantes en términos políticos y que en alguna medida va a ser difícil de prever inicialmente. ¿Por qué? Por un lado, es histórico en la medida que es la primera vez que un vicepresidente en funciones es condenado por la justicia argentina, aunque sea esto en primera instancia. Eso ya es un dato fuerte en términos de imagen pública, de lo que puede suceder alrededor de esto. Una segunda cuestión importante es cuáles son los efectos que va a generar dentro del gobernante frente de todos. Presidente Alberto Fernández, vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y hay elecciones en la Argentina en el año 2023. El efecto de una vicepresidenta, que además es la líder política, la lideresa política del frente de todos en la Argentina, que pueda ser condenada, es realmente súper importante en términos del reacomodamiento de las figuras internas del frente de todo. Y por otro lado, ¿cuál es la influencia que va a tener esto sobre el armado opositor, que de repente se queda sin una figura de referencia? Esto sucede en oficialismo y en oposición. Hay dos figuras que nuclean la atención pública en términos de aprobación y de rechazo, que es la actual vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por un lado y Mauricio Macri por el otro. Son dos figuras enormemente polarizantes. Al quedar una de ellas fuera de juego, porque además ella dijo que pueda o no pueda, no va a volver a presentarse en ningún tipo de lista, esto genera espacios políticos importantes. ¿Qué sucederá en el oficialismo? Todavía no se sabe, no se ven figuras políticas que estén en condiciones hoy de ocupar esos espacios. No está todavía el superministro de Economía y jefe de uno de los frentes, del Frente de Todos justamente, que es Sergio Massa, pero no aparecen figuras alternativas. El presidente Alberto Fernández con un nivel de imagen positiva muy bajo, sin un armado político propio, y deberá analizarse qué figuras de parte de lo que aquí denominamos el kirchnerismo, como una de las patas que sostiene el Frente de Todos, podrá imponerse en términos de ser la figura apoyada por Cristina Fernández de Kirchner. Mucha incertidumbre es el resumen y mucho por redefinir en lo que viene para ver qué sucede de aquí en adelante. Eso justamente iba a preguntar, la figura del presidente de la República, Alberto Fernández, y su gobierno, ¿cómo quedan con esta sentencia? Porque hablamos del campo extragobierno, del campo político y de cara al camino electoral, pero dentro del gobierno, en este momento, ¿cómo queda Fernández? Alberto Fernández Alberto Fernández es fruto de una invención política de Cristina Fernández de Kirchner que a último momento en las elecciones de 2019 decide presentarlo. De hecho, esto aparece en un video de la propia Cristina Fernández en sus redes, donde ella anuncia la candidatura de Alberto Fernández, una figura sin un armado político que excediese el microcentro porteño y que tuvo una enorme oportunidad con la pandemia, creció enormemente su imagen y luego fue decayendo enormemente hasta niveles que están por debajo del 30% de aprobación, lo cual para Argentina es realmente muy bajo. Y en ese contexto es difícil que el presidente pueda aspirar con posibilidades a reelegirse, con lo cual ahí hay un problema inicial, que es que el presidente en funciones difícilmente pueda presentar una candidatura viable a mediano plazo. ¿Qué sucedía?
todas las miradas estaban puestas sobre Cristina Fernández, que si bien tiene un nivel de rechazo de más de un 50%, tiene una imagen positiva muy consolidada que además se traslada a intención de voto. Saliendo esta figura, lo que queda es un vacío político. ¿Podrá llenarlo Sergio Massa? Sergio Massa es la tercera figura de este trípode del poder que se generó en la Argentina, pero Sergio Massa tiene nada menos que lidiar con la inflación en la Argentina, con la economía argentina y con la inflación de más de un 100% o alrededor de un 100% cerrará el año. ¿Tendrá posibilidades el próximo año un ministro de Economía que debe lidiar con una No. economía tan ¿Cómo complicada puede, como la Argentina? Es difícil. cómo políticamente puede fortalecerse Sergio Mata en un cargo donde, en un país en crisis además, donde normalmente el ministro de Economía en un país en crisis no es nada, no le simpatiza mucho a la población? Tiene un enorme desafío por delante Sergio Massa, que es ver de poder domar esta inflación descontrolada que tiene la Argentina desde, por supuesto, antes de su asunción, pero al mismo tiempo hay un segundo elemento. ¿Qué pasará con Cristina Fernández? Hay dos opciones en esto. Moderarse, que fue lo que hizo Cristina Fernández al presentar como candidato a Alberto Fernández, o en una situación en la que pueda haber una lectura de que no le funcionó la moderación política, extremarse en sus posiciones, lo cual la separaría de Sergio Massa. Y lo cierto es que el ministro de Economía, sin el apoyo de la vicepresidenta, va a tener ciertas dificultades para llevar adelante sus políticas, que son unas políticas más que moderadas, te diré bastante ortodoxas, que irían en contra del kirchnerismo más duro. Si Cristina Fernández se extrema, va a ser muy difícil para Sergio Massa su futuro, generar una futura candidatura. Si decide retirarse un poco, es probable que Sergio Massa pueda crecer en sus aspiraciones políticas. Todo eso está por verse porque lo cierto es que todavía Cristina Fernández no ha dado muestras de cuál va a ser su estrategia de aquí en adelante, pero lo veremos en breve y veremos cuál es la repercusión que esto tiene de quien, aún inhabilitada, aún con sentencia judicial, sigue siendo por lejos la principal figura del oficialismo. Bueno, ya suena un nombre, entonces, Sergio Massa. ¿Y cómo quedan las relaciones entre los dos mandatarios? Porque ya se decía que no venían bien, que había ruptura entre el presidente y la vicepresidenta. Esto, aunque el presidente Fernández haya salido a cuestionar el fallo judicial, digamos, lo hace por política, me imagino, obviamente, y por defender su gobierno, pero ¿realmente están bien los dos o están separados? No, no. Lo cierto es que hace bastante tiempo que tienen una relación con altibajos. En esta última etapa, aparentemente, el vínculo entre ellos ha estado cortado. Han tenido interlocutores, digamos, que transmitían mensajes de un lado hacia el otro. Y esto creo es lo que ha permitido. De hecho, Cristina Fernández reniega del gobierno de Alberto Fernández porque considera que ha sido un gobierno demasiado tibio y no le perdona esa tibieza a Alberto Fernández. Y en ese contexto, digamos, surge Sergio Massa como una figura mediadora, un moderado él, que es quien ha estado haciendo esos buenos oficios. La relación, según entiendo, no ha mejorado, ha tenido esos altibajos, no está mejor hoy de lo que estaba antes de la sentencia judicial, y nada hace prever que vaya a mejorar en el corto plazo, porque básicamente lo que está sucediendo en esta etapa es que ya Cristina Fernández no necesita demasiado de Alberto Fernández. Entonces, esto que ha sido una especie de guerra fría, digamos, interna, aparentemente puede continuar de la misma manera y eso sería bastante preocupante para las posibilidades del gobierno, como digo, de fortalecerse de cara a las elecciones para las cuales ya falta menos de un año. Estamos conversando con Maximiliano Aguiar, consultor político argentino, y en la región, yéndonos ya fuera de la Argentina, los gobiernos llamados progresistas están en problemas. Ya vemos el caso de lo que pasa en Argentina, ahora agravado por una condena judicial a la vicepresidenta. En Brasil hay voces que se levantan contra el triunfo de Lula da Silva, empezará en medio de una tormenta su gobierno, y en Perú acaba de caer el presidente Pedro Castillo. Pero no se soluciona el problema en Perú con la caída del presidente Castillo, porque ahora quieren que se vaya la vicepresidenta, que como un gran favor para muchos sectores, ha decidido quedarse solamente hasta el 2024 y no hasta el 2026 en el cargo, obedeciendo un poco a la presión popular, pero la presión popular pide que se vayan todos. Tal cual. La política en Latinoamérica está extremada, se ha ido extremando en sus diferencias y cada vez los canales de diálogo están más cortados. Sucede, como tú bien dices, en Argentina, sucede en Perú, sucedió en Chile, sucede en Ecuador. Digo, ustedes claramente viven un proceso de polarización muy duro. De hecho, la última vez que estuve en Ecuador estuve a unos metros de las movilizaciones indígenas que fueron muy fuertes, muy duras, etcétera. Con lo cual, en toda América Latina
está bastante extremada la política en términos de polarización. ¿Qué sucede? En algunos países, los procesos o los sistemas políticos con partidos políticos un poco más fuertes lo sostienen. El de Perú es el sistema de partidos más débil de América Latina. De hecho, tanto Castillo como Dina Boluarte llegaron sin un partido político, no eran parte de Perú Libre con quien llegan al poder. Lo mismo pasó en su momento con Vizcarra, con muchos expresidentes que no tienen un anclaje en un sistema de partidos porque básicamente está explotado. Luego de la locura que cometió Pedro Castillo, de ese intento de autogolpe, rememorando a Fujimori, que venía desde la derecha intentando replicar esa lógica y transformándose con una especie de hazmerreír, porque lo cierto es que es un golpe que duró menos de 2 horas y termina detenido el presidente, quien asume, como bien dices, es Dina Boluarte. La primera declaración de Dina Boluarte es: me quedo hasta 2026, que era aparentemente un acuerdo con el Congreso. Hay un fuerte enfrentamiento entre Congreso y Ejecutivo que ya viene de varios gobiernos. El Congreso tiene un poder en Perú que no tiene en ningún otro país de Latinoamérica y quizás el nivel sea el más bajo de Latinoamérica de los congresistas peruanos en promedio, ¿no? Hay algunos muy buenos. ¿Qué pasa? La ciudadanía se sigue expresando en las calles, el pedido claramente era que se fueran todos desde antes de la salida de Castillo. Con este espacio creyeron que iban a ganar espacio para poder quedarse hasta 2026, y lo cierto es que las calles se han seguido, hay 2 muertos en regiones, hay movilizaciones en el interior del Perú, reclamando justamente lo que era el reclamo original, que se vayan todos. La reacción de Dina Boluarte es decir, bueno, no, nos quedamos hasta 2024. Ahora, la ley de adelantamiento de elecciones es una ley, no la saca Dina Boluarte, la debe sacar el Congreso. Con lo cual, hay que ver si realmente el Congreso, que no estuvo dispuesto con anterioridad a acortar su mandato, básicamente porque se quedarían sin su trabajo y su fuente de ingresos los congresistas que están ahí y sin su fuente de poder, es probable que pongan algunos palos en la rueda. Pero hay un problema adicional, que es que el adelantamiento de elecciones no soluciona el problema de fondo. El problema de fondo es que Perú requiere con toda claridad una reforma política. ¿Por Una qué? nueva Porque es muy probable. constitución. Una reforma política quizás requiera algunas modificaciones constitucionales, pero no necesariamente un proceso constituyente, que fue lo que intentó hacer Castillo en su momento. Se pueden hacer reformas sin cambiar la globalidad de la Constitución. Ese fue el intento que hizo Vizcarra y aprobó reformas constitucionales de reforma política. Lo que sucedió es que este Congreso las volvió atrás. Pero Esas ¿cómo una reformas reforma políticas, política puede garantizar una mayor estabilidad política en el Perú? bueno, hablo brevemente. Perú tiene un elemento de equilibrio político muy complejo, que es que el Congreso debe aprobar a los ministros del Ejecutivo. Por eso digo que tiene mucho poder. Si el Congreso Ahí dice se tal ministro polariza. se Perfecto. va, Punto 1 de claro, polarización es. tal ministro se va, se debe ir. El Ok. Congreso, ahora, si el presidente cree que ese ministro es muy importante, puede plantear lo que se llama cuestión de confianza. Si el Congreso insiste, debe sacar a todo el gabinete. Imagínense el poder que es eso. Un presidente debe sacar a todo el gabinete porque lo indica el Congreso. El equilibrio que genera la Constitución peruana es que solo puede hacerlo una vez. A la segunda, el presidente está facultado para disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a nuevas elecciones. Eso fue lo que hizo Vizcarra. A partir de eso, el Congreso ha generado trabas para ese procedimiento, y lo que implica que es un permanente estado de lucha entre ejecutivos y legislativos. Ese esquema de presidencialismo atenuado, que es una especie de parlamentarismo a la europea, evidentemente no funciona. Con lo cual, la modificación de ese esquema, entre varias otras cuestiones, será fundamental para que esto que sucedió ahora no se repita en el futuro. Porque si no, se puede generar una nueva elección, se eligen nuevos congresistas, se elige nuevo presidente, y la situación se vuelve a generar, tal como sucedió con Vizcarra primero, con Castillo ahora, y podría suceder en el futuro. Es por eso que la modificación de la Constitución peruana es la modificación de la reforma política en Perú, para no hablar de modificación constitucional necesariamente, es súper necesaria, porque ya esta situación se ha repetido varias veces. ¿Lo hará Dina Boluarte? ¿Estará dispuesto el Congreso a hacerlo? Yo tengo mis dudas, y eso implicaría probablemente una nueva crisis política más temprano que tarde en el Perú, cosa que creo que nadie en Latinoamérica desea. Y ahora, tengo que finalizar con esta pregunta, Maximiliano, pero también pasa por un problema de corrupción. Si nos ponemos a ver, 2010, ya pensábamos que Ecuador era el campeón para votar y poner presidente hasta el 2007, ¿no? Cuando se hizo una reforma constitucional en el 2008 y se blindó un poco al presidencialismo, pero en Perú, 2018, PPK, involucrado en corrupción, cae. Viene Vizcarra, cae por corrupción.
Viene Merino, no les gustó, se fue en 5 días. Viene Sagasti, que fue el que entregó el poder a Pedro Castillo. Pedro Castillo se va por corrupción. Dina Boluarte llega, pero también está implicada en corrupción, investigada por hechos de corrupción. Antes, Alejandro Toledo. Ana García, que se suicida involucrada en corrupción. Y Ollantumala, también preso con su esposa por corrupción. Es un tema Y de Alberto corrupción. Fujimori. Y Y Fujimori, Alberto Fujimori. caso Mira, yo Montesinos, no, acuérdense, también. claro, yo no creo que el sistema peruano, que los presidentes peruanos sean más corruptos que los presidentes del resto de Latinoamérica. ¿Bien? Yo lo que sí creo es que en Perú hay montado la propia debilidad del sistema y la confrontación entre poderes, lleva a que haya una enorme judicialización, de la cual no está exento Ecuador, no está exenta la Argentina, se ha ido judicializando cada vez más la política. Perú es quizás el punto central de la judicialización de la política, donde elementos políticos se definen en términos judiciales. Esto es, se utiliza, de hecho, doy caso puntual que conozco muy de cerca, a Vizcarra se lo destituye teóricamente por corrupción. ¿Cuánto avanzó el caso de corrupción de Vizcarra desde que fue destituido? Nada. Entonces, ¿es realmente lucha contra la corrupción lo que hay o en realidad lo que hay es una utilización de la justicia para conseguir objetivos políticos? En ese caso a mí no me cabe dudas de que hay penosamente, digamos, se va entremezclando los distintos poderes y lo que sucede, y lo mismo ha ido pasando con cada uno de los presidentes, ¿cuál es el avance que tiene la causa de PPK? Tampoco tiene ninguna, y PPK está con prisión domiciliaria hace mucho tiempo. Cuando se cumplen los objetivos políticos, las causas se paralizan. No es un tema menor, es probable que suceda. En algún caso, estas cuestiones derivaron en la renuncia de PPK, cuando lo iban a vacar, en la vacancia de Vizcarra, cuando lo vacaron, o en el intento de golpe de Castillo. Pero el procedimiento ha sido básicamente el mismo, y el avance posterior de los procesos legales es prácticamente nulo, a no ser que la figura política comience a intentar ingresar nuevamente en política. Ahí las causas avanzan. Esto es bien delicado. De un lado se dice que es justicia, del otro lado se dice que es lawfare, pero lo cierto es que hay una influencia de la justicia en los poderes ejecutivos y legislativos en América Latina y particularmente en Perú que es bastante